Shalom, mis amados, como siempre, un gusto poder compartir una nueva porción. En este caso, nuestra porción se llama Vaishlach, donde dice, vamos a leerlo, en el 32:4, Jacob envió mensajeros delante de su hermano Esab al campo de Edom, en región de Seir. Les ordenó que dieran el siguiente mensaje. A mi señor Esab, tu humilde siervo Jacob dice, he estado morando en Labán y he demorado mi retorno hasta ahora. He adquirido ganados, asnos, ovejas, esclavos y esclavas, y ahora envío un mensaje para decir a mi señor para ganar favor a sus ojos. La historia, continuando con la vida de Jacob, es que Vaishlach significa y envió, y acabamos de leer que dice que él envió mensajeros para que fueran a visitar a su hermano. Recordemos el contexto de las parashot anteriores, donde Esab, su hermano, lo había amenazado de muerte y él tuvo que huir a donde se encontraba. Pero ahora, después de que el Eterno le dice que ya es tiempo de regresar, Jacob emprende su regreso, pero en cierto lugar él decide enviar estos mensajeros. Y esta porción nos enseña algo muy importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice el 7, los mensajeros regresaron a Jacob con el informe. Vimos a tu hermano Esab y él también está dirigiéndose hacia ti, él viene también. Trae consigo 400 hombres. Y dice el 8, Jacob estuvo muy atemorizado y afligido. Entonces, cuando él se entera que ya estaban con 400 hombres, por lo lógico es pensar que lo va a matar y a toda su familia, porque ahora no nada más es a él. Entonces, él dice que se atemoriza, otra forma de llamarles, tuvo temor, le dio miedo, que es como más lo conocemos. Pero, ¿y qué hace? Dice, bueno, yo voy en el nombre de Dios y ya él resolverá los asuntos. No, eso es una doctrina muy errónea. No, ¿por qué? Porque uno tiene que hacer su parte. Y entonces lo que hace Jacob es que se preparó. Él sabía de antemano que iba a haber un problema por todas las circunstancias habidas. ¿Y qué hace él? Se prepara. Él sabía que contaba con la ayuda de Dios, pero se tiene que preparar. Y entonces él hizo las cosas que creyó necesario para encontrarse nuevamente después de 20 años con su hermano Esab. Él sabía perfectamente que él era una persona cazador, era un violento, era una persona sanguinaria, y entonces tenía todo para sentir miedo, para sentir temor. ¿Y qué hace entonces Jacob? Como decíamos, se prepara. Hashem nos ha dado sabiduría para poder salir adelante. Esa sabiduría que viene de Dios, acuérdense que dice un proverbio que el temor a Hashem es la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Así es que Él nos ha dado sabiduría y Él aplicó la sabiduría que Dios le había dado. Y entonces, de acuerdo con lo que describe la Torah, nos da 3 pasos que debemos de hacer. No nada más Esab, es un ejemplo, y la Torah es para nuestra vida, para nuestros ejemplos. Primero dice que le prepara grandes regalos para Esab, grandes regalos. Después dice que hizo tefilá, oró al Eterno. Después dice que se preparó para la guerra. Estos 3 pasos están narrados en la Torah. Resumiéndolos, preparó regalos, hizo tefilá y se preparó para la guerra. Vamos a explicar el significado de cada una de estas estrategias que utilizó Jacob, el tercer y último patriarca de Israel. Analicemos desde el punto de vista de nuestras vidas, de lo práctico. Yo creo que nos pueden enseñar mucho de esto. Entonces dice que primero prepara regalos. ¿Qué significa esto? Los regalos se acostumbraban en esa época
porque servían para suavizar una situación. Era un símbolo de humildad, era un símbolo de querer arreglar los conflictos con otras personas. Y por eso también le avisa de antemano, no llegó de improviso. Entonces le prepara grandes regalos con humildad, queriendo arreglar. Ese es el mensaje cuando se da un regalo. Y los regalos, mis amados, eso suavizan las cosas. Vemos en nuestra vida diaria. Después dice que hizo tefilá. Es algo que siempre debemos de hacer. No importa que la situación sea extrema o no. Es algo que debemos de hacer. Tenemos este gran recurso de la oración, de la plegaria, que Hashem nos ha dado para tener comunión con Él. Y entonces estás fortalecido el espiritual para enfrentar cualquier tipo de problema. Y entonces vemos nuevamente la importancia de la tefilá. Y mis amados, sin tefilá no hay comunión con Dios. Sin tefilá no hay. Si nada más leemos la Torah, la sabemos de cabo a rabo, pero no tenemos comunión con Él, no hay tefilá, no hay oración, de nada sirve. Y es obvio que eso es lo que hace luego. Dice, no, yo me voy a preparar, pero parte de la preparación es tener una relación y poder hablar con nuestro Creador. Después dice que se preparó para la guerra. Si ustedes se fijan, dice que en cuanto él sabe que va a haber un problema, separa o divide a las familias. Adelante mandó una familia y adelante en la retaguardia otras. ¿Por qué? Porque él sabía que si acaso matara a los de adelante, los demás iban a sobrevivir. O lo que hubiera sucedido. Entonces, repito, 3 cosas: dio regalos, hizo tefilá y se preparó para la guerra. Porque él sabía todo lo que podía suceder. Jacob dice aquí que se atemorizó, tuvo miedo, tuvo temor, pero eso es algo muy natural en el ser humano, muy natural. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos asustado? Nos ha dado miedo algunas circunstancias. Pero el problema no es ese, porque todo ser humano fue hecho por Hashem para tener emociones. Y las emociones, ahí las tenemos. Cuando alguien dice es que el hombre no puede llorar, eso no es posible. El Eterno nos dio la capacidad a todos, hombres y mujeres, de llorar, es una emoción. Ahí las tenemos. Y se activan cuando tenemos alguna necesidad, algo, por qué hacerlo. Entonces, el problema, la enseñanza para nosotros es, no importa que la situación sea extrema, no importa, mis amados, porque hay que enfrentarlo. ¿Sabe qué hace mucha gente? Mejor les huye. A los problemas no se les huye. ¿Por qué? Porque como me da miedo, me da temor, mejor digo, hay que quede. No, al problema, a la situación, hay que enfrentarlo. Jacob sabía que si no enfrentaba a su hermano no iba a llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿cómo le iba a hacer? Y así nosotros utilicemos la sabiduría que Hashem nos ha dado para que nos preparemos. Y por más difícil que sea la situación, nos va a dar miedo. Pero el problema no es el miedo y la emoción. El problema es no superar el miedo. Todo el tiempo vivo atemorizado. Todo el tiempo vivo con miedo. ¿Habrá motivos? Sí. ¿Por qué? Porque en este mundo en que vivimos hay muchas cosas por qué tener temor. Pero ¿saben qué? No debemos de tener temor. Tenemos temor, pero luego lo supero. Ese es el reto. A ver, ya, me dio miedo, ok, pero ahora ¿qué hago para enfrentarlo? Al final Jacob se enfrentó, el Eterno lo libró y él pudo llegar finalmente a donde iba, a su tierra natal, Canaán, hoy Israel. Y entonces, si él no hubiera enfrentado eso, no hubiera llegado al final. Nosotros también, mis amados, cuando no enfrentamos una situación, no superamos nuestros miedos, nuestros demonios que tenemos a veces, ¿cómo podemos superarnos y cómo podemos salir adelante ante situaciones adversas, ante cosas que nos dan miedo, nos dan pavor? Porque ¿sabe cuál es el problema de las emociones también? Que, como decía Job, lo que presentía, lo que temí que me sucediera, me sucedió.
Pues claro, así son las emociones. Si yo digo, ¿esto me va a dar miedo? Me va a dar miedo. Si yo digo, hoy tengo temor de hacer algo, pues claro que voy a tener temor. El reto es poner límites a las emociones. ¿Hasta cuándo? Por ejemplo, cuando se muere un ser querido. Claro que voy a llorar, pero ¿cuándo? ¿O cuánto? ¿Un día, 2 días, un mes? Pero no puedo pasarme la vida llorando. Tiene que haber un hasta aquí, hay que poner límites en todas las emociones, en todas. ¿Para qué? Para que podamos salir adelante. Al final vemos cómo fue la única forma en que Jacob pudo salir adelante. Vemos cómo Jacob llega con su hermano, se abrazan, se besan y se arregla todo. Y decíamos entonces, no nada más se preparó espiritualmente orando, sino también físicamente. Le da regalos y va con humildad, le llamaba Señor, va con toda humildad, pero uno tiene que hacer su parte. El final del problema solamente el Eterno lo sabe. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y enfrentar a los miedos, a los temores. Mucha gente tiene miedo a morirse, pero si la muerte es algo natural, mis amados, es algo en el cual vamos a pasar todos. ¿Por qué angustiarse por la muerte? Si es un proceso al cual tarde que temprano vamos a llegar, de acuerdo con lo que Hashem tenga predestinado para nosotros. Si tienes miedo, también demuestra que es una falta de seguridad en tu persona. Te causa inseguridad. Es algo que te muestra que no confías en ti mismo. Yo puedo superar el problema. Cuando no lo haces, entonces eres inseguro y tienes el temor. No hay confianza en ti. Pero sobre todo, lo más importante, uno hace su parte, pero lo más importante es que uno tiene que tener el saber que Hashem nos va a ayudar. A eso sí, a eso debemos de temer, a no hacer la verajá, a no hacer el rezo, la plegaria para poder salir adelante. Entonces, dejemos el Eterno. Jacob no sabía que lo que iba a pasar. Sin embargo, vemos cómo él al final llegó a su destino, como Dios le había prometido. Si hay algún miedo, mis amados, que te ocupa en la actualidad, te recomiendo que lo dejes, que lo venzas, que podamos vencer ese Yetzerará que nos dice, no, tú eres un miedoso, no, tú eres esto, no, tú eres esto otro. Tenemos el Yetzerato, que es nuestra inclinación al mal y al bien. No, ¿cómo? Yo no soy miedoso. Pero si yo me meto en mi mente el cerebro poderoso que Hashem nos ha dado, pues entonces soy miedoso. No vas a poder, te dice tu mente, tu mala inclinación, no vas a poder, es demasiado para ti. ¿No? Decimos, hay que intentarlo. Y sobre todo cuando tenemos una situación difícil que hay que enfrentar. No huir, como decíamos, sino enfrentar. Porque eso es lo que quiere nuestro Eterno. Si vivimos en este mundo con temor, con miedo, no es vida. ¿Y Hashem qué quiere en toda su Torah? ¿Qué dice? Él quiere que vivamos con shalom, con paz. Que podamos disfrutar de las bendiciones que Él nos da. ¿Es fácil? A veces no. A veces son herencias que traemos, a veces son cosas que nuestra alma guarda, pero lo que sea, mis amados, todo se supera si nosotros depositamos nuestra confianza en nuestro Creador. Si yo no estoy venciendo el temor, es que tengo que revisar mi emuná, mi fe. ¿Cómo anda mi emuná? ¿Cómo anda mi fe? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué me vencen? Y entonces uno tiene que tomar autoridad y decir, no me vence ningún temor, ni ninguna otra emoción, pero aquí estamos hablando de la emoción del miedo. Cualquier emoción la tenemos que vencer. Tenemos que poner el justo medio, que es lo que debemos de hacer para que podamos salir adelante. Jacob fue librado. Él no lo sabía, pero fue librado.
porque lo vemos después en la siguiente parasha. Pero nosotros también, vívalo, la palabra se vive, la palabra se tiene que hacer algo real en nuestras vidas. Y hay que vivirlo, hay que confiar en Dios. El Mesías dijo, no temas al que te quita el que te mate el cuerpo, teme al que te quite el alma. O sea, que el hombre no te afectes, que no te afecte. Preocúpate por lo que yo pueda hacer, porque yo sí te puedo quedar la vida más importante que el espiritual y la llegada al Olam Jabá. Así es que hay que resolver los temores o los conflictos en nuestras vidas sin temor, con humildad, sabiendo que lo que queremos es arreglar un problema. Cuando nosotros tenemos un problema es que no tenemos sabiduría y lo único que sucede es el problema se agranda. No, pues ese no es el plan. No estamos para eso, mis amados. Necesitamos que haya verdaderamente una convicción. Así es que, mis amados, vivamos, mis amados, como el Padre quiere, en su voluntad y con sus bendiciones. Que podamos ser sabios y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos en cada situación debemos de hacer. Todas las situaciones son diferentes, pero aquí nos da un ejemplo de lo que Jacob hizo para poder salir adelante y enfrentarse a su hermano. Confiemos, mis amados, reflexionemos y veamos cómo Dios no quiere que nos quedemos ahí sumidos en una tristeza, por ejemplo, decíamos, una tristeza de toda la vida porque se murió un ser querido. Esa ya, entonces ya no es vida, ya el familiar ya se murió. Y nosotros estamos viviendo, pero muertos, porque estamos llenos de tristeza. Eso no quiere Hashem, eso no quiere. Así es que sigamos aprendiendo, mis amados, sigamos dejando que Hashem modifique nuestras actitudes, que reoriente nuestras vidas. Ese es el principio de la Torah. Para eso tenemos estas pláticas, para eso tenemos estas conferencias, para que podamos juntos caminar y saber que tenemos un Dios todopoderoso que nos está esperando en el Olam Jabá. Bendiciones, mis amados.